We have a term that's called hazardous materials categorization. We use the nickname Hazcat or Hazcatting. What we use are certain reagents to interact with that chemical. Based on those reactions, we can tell what we're dealing with and make recommendations for cleanup. These are referred to as colorimetric tubes, and as you draw the atmosphere through this tube with a pump, the color will change on this reagent, and according to the graduations, it'll tell you specifically what you have in the atmosphere. Las computadoras conectadas a una base de datos nacional son utilizadas para analizar la información. Tan pronto como la sustancia es identificada, la información es transmitida al equipo. We have a report that we have 1 drum of ethyl ether. Can you confirm? Hazmat received. Aprender a identificar el tóxico fue algo que sucedió después de la Primera Guerra Mundial. El salario, al parecer, no era lo único que los trabajadores llevaban a casa al final de sus jornadas. En cantidades cada vez mayores, muchos fallecían víctimas de misteriosas enfermedades, las cuales muchos creían que se originaban en el lugar de trabajo. La iniciativa de encontrar una conexión entre la salud del trabajador y el lugar y las condiciones del trabajo fue liderada por una médico de Nueva York llamada Alice Hamilton. Hamilton se graduó en medicina en 1893. Para 1919 era la única mujer adscrita a la Escuela de Medicina de Harvard. Her greatest contribution was the work that she did with the public in identifying hazards, exposures to chemicals that were causing diseases among the workers. She was the first one to kind of write this down now in the 1920s and say, yeah, there's lots of things out there. We have lots of chemicals now. We have lots of people exposed and we have lots of jobs. And look at this. We got lots of effects. Como si fuera un escuadrón Hazmat de una sola persona, la doctora Hamilton estudió cierto número de profesiones. Una de ellas fue la industria de los esmaltes, donde el plomo era utilizado para hacer lavabos y tinas de baño. La doctora determinó que muchos trabajadores de la industria del esmalte sufrían de náuseas, dolores de cabeza, aturdimiento, convulsiones y anemia, los síntomas indicativos de envenenamiento con plomo. She went into their homes and told them how to protect themselves, how to protect their families from bringing these contaminated materials into their homes. La doctora Hamilton también enfocó sus investigaciones en las enfermedades que afectaban a las mujeres que trabajaban pintando los cuadrantes de los relojes con radio para hacerlos brillar en la oscuridad. It was during the 20s and 30s when we had radium dial clocks. No one thought about the toxic effects of radium. And people would lick their brushes to paint the dials, and of course they were putting radium into their system. It rotted the bones away. Esta constante exposición a los elementos radiactivos causaba cáncer, leucemia, inflamación de los riñones y abscesos cerebrales. La iniciativa pionera de Alice Hamilton desempeñó un papel importante en la promulgación de leyes que establecieron las directrices para el manejo de sustancias tóxicas en el lugar de trabajo. Posiblemente la enfermedad que causó mayor preocupación entre los guardianes de los materiales tóxicos en la primera mitad del siglo XX fue la silicosis. Causada por la inhalación de polvo de silicio encontrado en los llamados trabajos polvorientos como la minería, la construcción de túneles y la limpieza con arena a presión, la silicosis producía lesiones en los pulmones. El conocimiento público de la enfermedad tuvo lugar en 1937, cuando ocurrió un accidente en un lugar de trabajo en Hawks Neck, Virginia Occidental, cerca de la población de Golly Bridge. Un grupo de trabajadores cavaba un túnel a través de una montaña. La roca contenía una alta concentración de silicio. Los hombres trabajaban entre el polvo alrededor de 10 horas al día. I worked in Hawks Nest Tunnel for 4 months, and each and every day that I worked in that tunnel, I helped carry off from 10 to 14 men was overcome by the dust. A pesar de que en muchos casos la silicosis se desarrollaba 10, 15 y hasta 20 años después de la exposición, en Hawks Nest casi 600 hombres fallecieron en el transcurso de un año después de haber empezado a trabajar en el túnel. Muchas familias se quedaron sin esposos, padres e hijos cuando los funerarios sepultaron a los trabajadores en los campos cercanos.
a committee of Congress has just started to investigate the building of Hawks Nest Tunnel, known as the Village of Death. I personally believe that 2,000 men are doomed to die as a result of ruthless destruction of life by American industry. En los años que siguieron a la tragedia de Hawks Nest, el gobierno y las industrias mejoraron las condiciones de los trabajadores expuestos al polvo de silicio. Pero la necesidad de las reformas no se detuvo allí. Una década más tarde se encontró un nuevo veneno que cobraría innumerables vidas a desprevenidos trabajadores. Asbesto es el nombre dado al material fibroso obtenido de la piedra triturada que se extrae de las canteras abiertas. Es excepcionalmente fuerte y no tiene igual en cuanto a su resistencia al fuego y la corrosión. Asbestos has been known since the time of Charlemagne. He used to treat his dinner guests by taking his napkin, which was made out of asbestos, and after he wiped his mouth, he'd throw it in the fire. And of course, then he'd retrieve it, and they'd all be amazed. Of course, then it was just kind of a wonder. Las fibras de asbesto pueden ser utilizadas para hacer cientos de objetos útiles, tales como frenos de automóviles, techos, pisos y sistemas de aislamiento eléctrico. Es económico y eficiente, pero extremadamente peligroso para los pulmones. Las películas de principios del siglo XX mostraban trabajadores rodeados de asbesto, inconscientes del peligro que eso suponía para su salud. By the Second World War, it was being used in the workplace by tens of thousands of individuals. At this time, the hazardous properties were not appreciated. There were no protective mechanisms in place in terms of guarding against the ill effects of the asbestos. It was only after literally hundreds of thousands of people, if not millions, were exposed to asbestos that the true hazard of the asbestos became realized. Una investigación llevada a cabo en 1964 demostró la relación entre el asbesto y el cáncer de pulmón desarrollado por los trabajadores de los astilleros durante la Segunda Guerra Mundial. En 1970 el Congreso estableció la Administración para la Seguridad y Salud Ocupacional, conocida como OSHA por sus siglas en inglés. Su misión es asegurarse de que las condiciones de trabajo son seguras y saludables para todos los hombres y mujeres. Las películas de entrenamiento industrial comenzaron a enfatizar la necesidad de tomar precauciones cuando se trabajaba cerca del asbesto. Workers preparing to work in an asbestos hazard area should first change clothes from street clothes into protective gear in the clean change room. En 1971, el asbesto se convirtió en el primer material en ser regulado por la OSHA. As a result of this concern, we had the program in this country to eliminate asbestos from schools. Con la conciencia de los peligros, vino la necesidad de encontrar gente que pudiera manejar estos materiales peligrosos de manera segura. El terreno estaba abonado para el primer escuadrón Hazmat. Hold over and tape again.